Hola señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Semana muy intensa, informativamente hablando. Ha habido de todo. Manifestaciones en las calles, debate acalorado en el Congreso. Además se cumplen 2 años del gobierno Rajoy. Sin duda muchísimos temas encima de la mesa que hoy abordaremos con periodistas. Nos acompañan a mi derecha Javier González Méndez. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? También está hoy con nosotros Miguel Ángel Rodríguez, periodista y consultor de información. Buenas noches. Buenas noches. A mi izquierda, Antonio Albadalejo, periodista de Vigo al Minuto. Buenas noches. Buenas noches. Y por último, Lois Herrera, también periodista. Buenas noches, Hola, bienvenidos. buenas noches. Bienvenidos a los cuatro. Vamos a empezar a hablar, si os parece, tratando de la manifestación de ayer. Cientos de estudiantes salían a la calle para concentrarse contra la ley Wert. En esa manifestación hubo una auténtica batalla campal entre la policía y los estudiantes. ¿Creéis que está justificada la actuación policial? Javier, vamos a empezar. No, en el caso de la actuación policial, cuando son fuerzas de intervención, es muy difícil justificarla y todo lo contrario, porque son robots. O sea, un señor que está bajo un uniforme en esas condiciones y después del lavado de cerebro que le han hecho, prácticamente deja de ser un ser humano. Funciona como un autómata. Y incluso a los propios mandos les es muy difícil gobernarles por hilos, porque una vez que se lanzan, se acabó la forma humana. Esto es como el fútbol. El entrenador cree que puede manejar a su equipo cuando está jugando, pero cuando empiezan a jugar todo depende, todo lo que ocurra, lo bueno y lo malo, depende de los propios jugadores. De manera que este análisis de la policía de intervención en manifestaciones es muy difícil, en mi opinión. Es mucho más sencillo el análisis de la policía que en frío y con una estrategia comete actos bárbaros, como hemos visto en televisión en las últimas semanas. Y en este caso yo no me atrevo a posicionarme respecto a si lo han hecho bien o mal esas personas que son guardias. Bueno, si podemos, vemos imágenes de la manifestación de ayer. Hubo diferentes versiones. Tenemos la versión de la policía en la que aseguraba que hubo infiltrados dentro de esa manifestación. También tenemos la versión de testigos que dicen que hubo una carga policial importante. Miguel Ángel, ¿cómo has visto? Estamos viendo en este momento las imágenes. Quizá lo que más me preocupe en actuaciones de este tipo, esa es una más, es que la perversión o la posible perversión de un acto tan válido, lícito y necesario en muchas ocasiones como es una protesta en la calle de un colectivo cualquiera por un tema, en este caso una cuestión de gobierno relacionada con la educación y tal, pervertir, es decir, utilizar esa protesta lícita y tal para, de manera infiltrada, creo que a los detenidos les incautaron piedras, mochilas llenas de piedras, tal, bueno, es decir, alguien quiso utilizar esa manifestación organizada para algo absolutamente, insisto, lícito, para convertirlo en otra cosa completamente distinta. Es difícil medir la actuación policial porque la desmesura o mesura cuando estás hablando de gente que iba a reventar la manifestación o a utilizarla para hacer otra cosa completamente distinta a lo que se iba allí o la mayoría iban allí, es difícil medir si lo han hecho con la debida prudencia, con la debida mesura, me resulta muy difícil. Yo coincido con Hay Javier. testimonios de padres que dicen que sí, esta mañana han denunciado, ¿no? Que seguramente irían al juzgado, va a denunciar estos actos y dicen que sí, que bueno, que no solo a los infiltrados, ¿no? Al final se carga contra todos y... Vamos a ver, Sí, Antonio. yo creo que esto se resuelve de una manera muy fácil, es decir, el policía tiene que saber que la fuerza que él puede utilizar tiene que ser proporcional a la provocación o proporcional al daño que él puede recibir. Yo, por las imágenes que he visto, estas y otras imágenes que he visto, en algunos momentos me parece que esa fuerza es superior, es decir, es muy superior al daño que ellos pueden o lo que intentan evitar. No es la primera vez que pasa esto, es decir, en Vigo no es una excepción. Sí estoy de acuerdo con Miguel Ángel en el aspecto de que siempre hay algún cabrito, por no llamarlo otra cosa más grave, que va a este tipo de cosas a reventarla, a estropearla. Cuando era una protesta, los que seguimos la manifestación, era una protesta normal, donde uno estaba manifestándose con las típicas lemas, etcétera y tal. Y siempre hay algún imbécil que va a El problema ese tipo quizás es de que cosas. la situación que vivimos, ¿no? La situación social compleja que vivimos, se presta mucho a que grupos organizados que utilizan las masas para ejercer una delincuencia premeditada y que tiene un fin concreto de antisistema o como queramos llamarle, o de extrema, tanto derecha como izquierda,
tienen un caldo de cultivo muy abonado en la situación social que ahora mismo tal. Por eso hablaba de la perversión, ¿no? de actos sociales que me parece que tienen mucho sentido en la situación actual que vivimos para hacer cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, pues yo me voy a mojar mucho más, no voy a ser tan suave como estáis siendo vosotros. Vamos a ver, la policía recibe una orden política, ¿vale? Si esto es una manifestación que ha sido comunicada, que se sabe que se va a hacer, a mí me pareció excesivo hasta un helicóptero volando por encima de la manifestación. Estamos viviendo un estado policial cada vez más. Y la traducción la estamos viendo con ese proyecto de ley que están preparando. Es decir, y eso es algo innegable. Si es una manifestación autorizada, comunicada a la subdelegación del gobierno, que pinta tanta policía rodeando una manifestación. Es que eso ya significa una mera provocación. Esos señores que los han pillado con una mochila con piedras o tal, bien, que los hay, que revientan manifestaciones, por supuesto. Se les identifica, se les detiene y se les lleva aparte. No se ve, como hemos visto en esas imágenes, semejante despliegue de policía con cascos, escudos, porras del helicóptero sobrevolando. O sea, a mí me parece una acción totalmente excesiva. E insisto, la policía se mueve por directrices políticas. Es decir, no es el comisario de Vigo el que decide voy a mandar 40 furgonetas aquí por si hay uno con una mochila con piedras. No es el comisario. Si esa manifestación está autorizada, como estaba, no autorizada, porque ahora no se autorizan, simplemente hay que comunicarlas a la subdelegación del gobierno, voy a hacer esta manifestación protestando, tal hora, y vamos a hacer esto. Yo creo que todos hemos estado en manifestaciones, vemos el talante de algunos, no puedes generalizar, claro, de algunos agentes. Vemos el talante de algunos agentes, sí, pero que un poco refleja el carácter de toda la vida, ¿no? Que a un tío le das una placa y una gorra y se cree que es tal. Bien, en algún caso esto sí lo lleva a un extremo. Y yo sigo insistiendo en lo mismo, es decir, no ni cataplasmas ni nada, es decir, se ha visto en el vídeo, efectivamente, no era necesario en muchos casos. Por eso digo que lo que tienes que emplear es proporcional a la amenaza que tú tienes delante o a la agresión que tú puedes tener. Y no ha sido así directamente. Lo que sí me parece muy bien es que los padres denuncien, eso sí me parece muy bien. Ayer recogíamos muchos testimonios, hemos destacado uno, nos ha chocado este testimonio porque era de una mujer que decía que salía de un centro de estética y vio todo, y nos relataba así lo que sucedía. Estaba en un centro de estética y al salir, o sea, sin salir vi que en el banco este de ahí enfrente estaban deteniendo a un niño, porque era un niño, pero no deteniéndolo de una manera normal. O sea, es que le estaban dando con la cabeza en el suelo, poniéndole las esposas mientras le pegaban porrazos. Después ya de tener las esposas puestas, le seguían dando porrazos mientras los llevaban por el camino. De tal manera que había un chico como vosotros grabando y una chica grabando con un móvil, y los policías se dieron la vuelta para darle porrazos a vuestros compañeros para que no grabaran lo que estaban haciendo con los chicos. Yo tengo niños de la edad de los chicos que están aquí y yo acepto que habrá chicos que yo los he visto tirar botellas, tirar piedras, y es normal que les detengan porque no se puede hacer eso, ¿no? Pero la brutalidad que yo he visto aquí con chicos, con niños aún encima, me pareció absolutamente fuera de lugar. Por niños que no hacían nada, que solo estaban grabando, y darle la vuelta y pegarles en la cara. He visto un chico sangrando todo por aquí. Bueno, pues es un testimonio de alguien que pasaba por allí, un testigo que no era parte implicada, no era de la policía, tampoco era de los manifestantes. Sí. Pasa que yo soy un escéptico, ya reconozco que ya soy un escéptico. Yo no creo a nadie, yo en este país no creo a nadie, ni civil, ni policía, ni militar, ni político, ni economista, no creo a nadie, absolutamente. Cada uno cuenta la película como quiere, como la ve, según sus ideas, y es muy difícil encontrar en España ya entera, no digo ya en Galicia, en España, encontrar una persona que sea realmente ecuánime a la hora de analizar una situación. Yo mismo tampoco, lo reconozco, es decir, estamos absolutamente mediatizados por muchísimos conceptos. Yo creo que en el momento que estamos viviendo permanentemente y constantemente, por mucha razón que se tenga desde el punto de vista de la sociedad, es evidente que no podemos estar en permanente estado de confrontación en un país que quiere salir del agujero negro. Es imposible. Y también entiendo que una de dos, o se dan malas órdenes a la policía, como decías tú, o realmente yo insisto en que lo mismo que en las fuerzas militares hay cuerpos de élite que son unos auténticos salvajes, que lo hacen a propósito para crear el terror. La estrategia de crear el terror con fuerzas de choque de policía existe en todo el mundo.
La estrategia de crear el terror con helicópteros sobrevolando a los manifestantes existe en todo el mundo. No es que sea un tema particular de España. Podemos estar de acuerdo o no. Y en todo caso, habrá toda la sociedad con tranquilidad y sin ponernos nerviosos, tendremos que exigir que eso acabe. Ahora, no se puede estar exigiendo a base de vamos a juicio, yo denuncio, yo cuento mi historia como la he visto, yo cuento el panorama que me rodeaba tal cual yo lo contemplo, porque así no se hace la justicia. La justicia lo que pasa es que muchas veces es mucho más objetiva, no es tan subjetiva. Yo soy padre, tengo una hija, y yo también me imagino, mi hija tiene todo el derecho, como cualquier otro ciudadano, a salir a una manifestación, como su estilo, a protestar por una ley como es la del 11. Bien. Y lo que nunca me puedo imaginar es que un servidor público que vive de mis impuestos y de los tuyos, es decir, ese señor, que vale, que siempre puede haber exaltados, los hay en todos los sitios, incluso también dentro de la policía, pero yo también quiero poner en valor a los funcionarios policiales. Yo estoy de acuerdo. Yo no creo que el funcionario policial esté allí con su porra y esté esperando que vengan los chavales para pegarles. Estoy de acuerdo contigo. Ese funcionario recibe una orden. Pero es que estás generalizando. De un mando. Estás llamando y ese mando funcionario una orden público a todos los cuerpos de seguridad del Estado que tienen diferentes funciones. Y yo lo que te quería decir es lo siguiente. El día en que esa señora, o tú, o cualquiera de nosotros, fuésemos víctimas de la injusticia de una muchedumbre, porque puede ocurrir, la muchedumbre no siempre tiene razón, puede tenerla y puede no tenerla. Si tú puedes ser arrollado por una muchedumbre y de repente te encuentras con policías muy amables, muy correctos, que se dirigen a esa muchedumbre, la dejan pasar, pase usted por favor, y te inflan a hostias, con perdón, agradecerías tener un cuerpo, de intervención que fuese capaz de detenerlo. Ese cuerpo a veces comete excesos y en algunas ocasiones, ojalá que no tenga que ocurrir, en algunas ocasiones es necesario para una sociedad. Es triste, pero es así. Yo no en este caso estamos hablando de menores. La mayor parte de esa manifestación había menores de edad, muchos menores de edad, porque estaban convocados también los... Yo no sé por qué los menores van a manifestaciones. Creo que era Antonio el que decía antes que esta ciudad está Pero en este caso estaban convocados los estudiantes de la ESO. Pero es que no comprendo por qué los menores no pueden tomar alcohol, o no deben, tomarlo toman por desgracia, y no sé por qué les permiten ir a las manifestaciones a los menores de edad. Es que no lo comprendo. Creo que habría que tener una edad para ir a manifestarse. En este caso había muchos menores, ¿no?, en esta manifestación. Pero en Vigo ya ha habido de todo. Es decir, si hablamos de manifestaciones de estudiantes, yo recuerdo en la década de los 80 las manifestaciones de Vitrasa, las manifestaciones aquellas en las que habían venido cuerpos de intervención de Valladolid especialmente. Recuerdo coches sin puertas para que la unidad de intervención pasase aporreando a tal. Es decir, no es singular lo que estamos viendo, ocurre cada vez que hay una muchedumbre incontrolada, y yo entiendo el derecho que tú dices de cualquier persona a manifestarse. No debe chocar contra el derecho de cualquiera que tiene un establecimiento y quiere que una manifestación pase, pero no le rompa el establecimiento. Pero si eso es una manifestación y en medio pacífica, está lo que decía Javier, está los encargados teóricamente de que eso circule con normalidad. Los trágicamente encargados. Es muy fácil. Yo creo que es muy sencillo. Es decir, yo creo que es muy sencillo. 7 saltaos no pueden hacer nada contra 2000 chavales que vienen en una manifestación tranquila y pacífica. Así, claro. Y si tú identificas a 7 saltados los no deben, pero los detienes. No deben, pero pueden. Es más, creo que algún periódico incluso llega a publicar que los propios organizadores de la manifestación, el sindicato de estudiantes, estaban diciéndole a la policía: llevaros a esos que están ahí encapuchados y que vienen a montar follón. Eso lo publica hoy un periódico en esta ciudad. Entonces, es decir, ¿cuál es la actuación de la policía? En vez de ir a por esos 7 señores, sacarlos de allí y llevárselos, sacan de porra e insisto, un mando policial ordena una carga y a disolver la manifestación. Con un helicóptero, carreras, y entonces sí que... Es decir, esa acción que en teoría debe de ser de proteger, de no sé qué, lo que provoca es que se extienda eso. Es muy fácil decir, mira, cógeme aquellos 7, sácalos de aquí, esto se acabó. Sí, esa es la labor de la policía. Vamos a ver, esa es la labor de la policía. Es que lo que tiene que hacer la policía es garantizar el derecho, todos los derechos. En primer lugar, el de manifestación. Es decir, si hay unos tíos saltados que se cargan una manifestación, tendrá que ir la policía a detenerlos. Es decir, esa es su función. Si la función es repartir palos, es muy sencillo. Cogemos a 4 bestias, les damos 4 palos, los ponemos en el medio y venga a repartir palos. Es decir, el policía se supone que ha tenido que pasar unos estudios, que ha tenido que pasar una oposición, que tiene que entrenarse habitualmente, que tiene que saber ese tipo de técnicas y que tiene que saber perfectamente a quién darla, a quién no darla, a quién detener o quién no. Lo sabe mejor, porque tú has dicho, han estudiado estrategia de manifestación, lo sabe mejor que esos chicos que le estaban explicando dónde estaba el núcleo de los agresores, porque no es así, no funcionan así los infiltrados.
Funciona un grupo y otro y otro y otro y otro. Bueno, Estos chicos observaron a un grupo en particular, pero es que hay muchos. Los infiltrados no funcionan en grupo, claro, no son tan parvos. Bueno, saben yo lo no que creo que en hacen. esa saben lo que manifestación hacen. de 2000 hubiese están, 300 y después infiltrados. están introduciéndose por varias Porque zonas. yo no creo que hay y la policía lo sabe. Yo no creo que haya 300 reventadores de No, pero manifestaciones es que esto es en como vivo. las estampidas. Esto es como las estampidas de ganado. Pero ¿quién provoca esa Arrancan estampida? los infiltrados y detrás ¿Quién provoca muchos esa chiquillos estampida? alocados van como locos, pero con los ojos Javier, cerrados. pero ¿quién provoca esa estampida? ¿Quién provoca esa estampida? ¿Quién saca de porra y ordena cargar? ¿Y quién se lía a porrazos con uno que está grabando, compañeros nuestros, que no es la primera vez que reciben es que porrazos? ese es otro tema más. Ese tema sí que era grave. Aparte, esto sí que era grave, pero este es mucho más grave. Es decir, tratar de impedir que esto salga, eso, Ahora ya, claro. esa es otra cosa. Eso Me parece Esa es otra cosa más que grave, por donde, me parece ridículo, por donde parece que quiere transitar el compañero de Hernández. ¿Te acuerdas de Hernández y Fernández? Los aquellos famosos de Tintín. Pues el ministro del Interior, que parece el compañero de Hernández, quiere que transitemos por ahí. Es decir, no se pueden sacar... Es que va a ser delito grabar a la policía. Es que él dice, es que va a ser delito. Se puede sacar siempre y cuando no se utilicen las imágenes con fines... No, mira, perdón, usted no decide con qué fines se usan las imágenes. A posteriori, usted cree que las imágenes han sido usadas con fines perversos, como dicen ellos, vaya usted al juzgado, pero usted no es para decidir. Estamos de acuerdo. Sí, pero Solo faltaría. No, pero es que esto va por ahí. Esto va por ahí. Es decir, No he visto ni en España, Hay un proyecto de ni ley, en ¿no? Alemania, Ya, ni en ya. Grecia, ni Efectivamente. en tal, cargas policiales románticas. Todas son muy parecidas. No, son bastante repugnantes. Claro. Es la parte fea de la sociedad. Pues la sociedad democrática tiene partes muy bonitas, muy románticas, y tiene partes muy feas. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Esta semana se cumplen, realmente el tema político de la semana, se cumplen 2 años del gobierno Rajoy. Pequeño balance, un corto balance de lo que han sido estos 2 años. Javier, si te parece. Sí, vamos, yo lo he analizado en muy pocas palabras. Yo creo que Rajoy es un presidente del Estado Autonómico de Europa, que a su vez es presidente de un Estado de las autonomías. Ha dejado de ser un presidente de un país soberano, él y otros muchos. Como el presidente, el análisis que se puede hacer ahora de un presidente del gobierno de un país europeo con muy pocas excepciones es el de un señor que ha sido degradado de su cargo, él, su gobierno, su país, su Estado, su pueblo y su bandera, su himno y su todo. Es decir, en estos momentos somos, insisto, grandes estados autonómicos de un Estado llamado Europa, a la imagen y semejanza de las autonomías españolas. Que no se sabe quién gobierna. No, por supuesto. No. Miguel Ángel, balance de estos 2 años de gobierno. Bueno, hombre, yo creo que... Una situación difícil para Rajoy. yo creo que los 2 años de Rajoy han estado marcados fundamentalmente por una situación económica delicadísima y complicadísima también, por una falta de soberanía evidente a la hora de acometer unas reformas que nos gusten o no nos gusten, y yo creo que no nos gustan a nadie, creo que son necesarias, y las ha hecho España igual que las han hecho otros países, y con una amenaza cierta al inicio de la legislatura, que era la amenaza de una intervención, ¿no? Que se veía muy próxima realmente, ¿no? Colateralmente a esto hay 2 problemas esenciales. Uno es que la economía no gira, no funciona bien en España, el ciclo económico, y segundo, una lacra muy por encima de la media europea, que es la lacra del paro, ¿no? ¿Qué le pasa a España? Pues básicamente, si lo trasladamos a una economía familiar, el gasto público de España son 478.000 millones de euros, y eso es lo que gasta este país. ¿Y cuánto ingresa? Pues 372.000 millones de euros. Ese desfase es dinero que España no tiene y que tiene que pedir, y cuando lo pides, pues tienes que pagar unos intereses. Esos intereses suman otros cerca de 30.000 millones de euros que también tiene que afrontar el país, y que se suman además como consecuencia del gran paro que hay, como consecuencia de las múltiples prestaciones que tiene que hacer frente el país, pues a otros cerca de 35, casi 40.000 millones de euros. Bueno, pues esa ensalada de cifras es irrespirable, es decir, es un Estado conducido a la quiebra, ¿no? Y para que esto no suceda hay que gastar menos y hay que tratar de ingresar más. Y esto, en esencia, es así. Y eso requiere políticas durísimas, requiere
de una imposible devaluación económica, porque no dependemos de nuestra propia moneda, ya no tenemos una moneda que devaluar, que es la herramienta tradicional en todas las crisis, y eso se ha sustituido por una devaluación social, que, insisto, no me gusta absolutamente nada y es algo muy dramático para cualquier país, pero que creo que es el único mecanismo que ahora mismo tiene, no España, sino cualquier país en una situación similar, para volver a la normalidad ese ciclo económico. Los medios de comunicación han destacado todo esto, las medidas duras que ha tenido que adoptar el gobierno de Rajoy, pero también un gobierno que ha estado empañado durante toda esta legislatura, lo que llevamos de legislatura, por el caso Bárcenas, ¿no? Se han destacado esas dos vertientes. Sí, lo que pasa es que yo fíjate que es decir, yo creo que el coste electoral que puede tener un caso gravísimo, como es el caso Gürtel o el caso Bárcenas en concreto, desgraciadamente se diluye en una ensalada enorme de casos de corrupción que hay en Andalucía y que afectan a Partido Socialista, Izquierda Unida, en Cataluña con CiU, en Euskadi con el PNV, es decir, y eso, en lugar de provocar un coste específico a aquel que delinque o al partido que soporta o que no se entera o que transige con cualquier elemento de corrupción, lo que hace es provocar un desánimo general contra la clase política, ¿no? En este caso, esta semana, como estábamos valorando el gobierno Rajoy, es cuando ha salido otra vez, ¿no?, este desgaste por el caso Bárcenas. Sí. Yo no estoy de acuerdo con Miguel Ángel, es decir, Rajoy sí puede devaluar, y de hecho ha devaluado algunas cosas, entre ellos la presidencia del gobierno, ha devaluado la palabra de los políticos en este país porque es un mentiroso patológico, él y la mayor parte de su gobierno, por no decir que son todos una sarta de mentirosos, y después estamos viviendo el cuento de la herencia recibida, porque es un puñetero cuento, desde el minuto 1 hasta hoy, han pasado 2 años. Hay que recordar que cuando Rajoy llegó al gobierno, el paro... Yo no he hablado de la herencia. No, lo digo yo. Es decir, el paro cuando llegó Rajoy era del 22,8%, el paro al día de hoy está por encima del 26%. Es decir, hay casi 1 millón de parados más. La deuda pública que tenía, tanto que nos está dando la tabarra con la deuda pública, los gastos públicos, es 25 puntos superior. No hay parangón, no en los países de Europa, sino en ningún país de la OCDE, hay parangón de un aumento de la deuda pública de 25 puntos en 2 años. No hay parangón. Y todo esto habiendo recortado en gastos donde él dijo que jamás tocaría. Están los discursos de Rajoy diciendo jamás se tocará la educación, jamás se tocará la sanidad, jamás se tocarán las pensiones. Y me acuerdo perfectamente, y supongo que los espectadores también se acordarán, de aquella campaña famosa de no subiremos el IVA. Subir el IVA es el sablazo que le da el mal gobernante a sus ciudadanos. Bien, este señor ha subido el IVA. No solo eso, sino que hoy reitera que va a mantener el Ejecutivo a un ministro como el ministro Montoro, que aún no ha acertado 0 desde que ha llegado al gobierno, de todas las previsiones que ha hecho, en 2 años. 0 patatero, no ha acertado ni una. Hoy mismo he dicho que no va a haber remodelación por ahora del gobierno, eso lo ha dicho esta mañana, con lo cual no se prevén cambios importantes en el gobierno de Rajoy. Sí, también ha dicho que no pensaba bajar el IVA ni el IRPF como había prometido, y que, bueno, que en principio no, pero que lo más probable es que va a tener que meter otro hachazo. Es decir, un hachazo que ya Bruselas se lo ha pedido, que se lo ha cuantificado y que lo tiene que hacer. Ahora, yo, hilando con lo que decía Antonio, a mí hay un dato que, además de eso, de que la deuda está en el 94 y pico % del PIB, lo cual es una auténtica salvajada, y solo son 2 años, o sea que no es que tampoco sea una cosa. Estábamos en un 64, en el 2009, en 130, y está ¿no crees que eso es lo en el 94,6. Bueno, vale, menudo ejemplo me pones, claro, Grecia, en el 130%. No, decir, Alemania. Vale. El gran problema de España no era la deuda pública. El gran problema de España, y lo sabes perfectamente, y lo saben yo creo muchos telespectadores, era la gran deuda privada, y sigue siendo. Ese es un problema que está sin solucionar. Y la gran deuda que tienen nuestros bancos. Claro. Fíjate ahora cómo es la perversión de lo que está ocurriendo, que nuestros bancos están cogiendo el dinero del Banco Central Europeo, que se lo deja al 0,25% de interés, y compran deuda pública española porque se la pagan al 4 y al 5%. Mira qué negocio está haciendo la banca española. Pero bueno, no iba yo a eso, pero iba a daros un dato que a mí sí que me parece súper alarmante. Y son datos de UNICEF. Yo creo que no es una organización que se pueda calificar de que maquilla, de que apoya a unos, apoya a otros. Son datos de UNICEF. A finales del 2009,
el ratio de pobreza de este país, de niños en riesgos de exclusión social, era de un 26%. Perdón, de un 24,2%. Ahora estamos en un 27%. Eso sí que es un dato muy preocupante. Niños en riesgo de exclusión social. Hay 2 millones de hogares en este país donde no entra una percepción económica ninguna, pero ni una prestación por desempleo, ni los famosos 426 euros tan criticados y tan denostados, pero que ayudan hoy en día todavía a muchas familias a poder tirar. A mí eso sí que me parece un dato muy preocupante. Yo estoy totalmente muy de acuerdo preocupante. contigo. Lo que pasa es que preocupante. para que eso no suceda hay que cuadrar las cuentas. Es que no nos queda otra. O cuadramos las cuentas o no funcionamos. Bueno, Pero mira, Mira, en las estos- gran- cuentas, en las estos cuentas no se momentos- cuadran, las cuentas no se cuadran si tú sabes que la mayor parte de lo que se defrauda en este país lo hacen las grandes empresas. No vas a cuadrar jamás esas cuentas. Si tú prescindes de inspectores de Hacienda, como se ha prescindido, pero sí. no vas a cuadrarlas. Mira, ¿Qué es, yo qué te es he lo dicho- fácil? yo te he ¿Qué es dicho, lo fácil? hay- Coger hay al un- viejecito, hay coger un al tío de la desfase- nómina. Hay Claro, un claro, desfase Eso es lo más sencillo. entre esos 478.000 millones que nos gastamos y los 372 o 73 que ingresamos. Hay un desfase que son casi 11 puntos del PIB español. 11 puntos del PIB. es nadie, ¿no? ¿Eso cuánto es en relación a otros países? Lo normal es que habitual son 9 puntos menos de la media europea. Es decir, si estuviéramos en la media europea tendríamos una diferencia de un punto del PIB, que es más o menos el objetivo europeo. De esos 9 puntos de diferencial que tenemos, 5 son los 50.000 millones de fraude fiscal que tenemos en este país. Por tanto, eso es un objetivo clarísimo, clarísimo. Y el tener mayor recaudación es otro objetivo. Es decir, se han subido impuestos, claro, se han subido 10 impuestos, se han modificado 6 Sí, y se ha puesto pero un impuesto nuevo. Claro que sí, y Pero hay vamos que a ver. actuar sobre la fiscalidad. Pero y hay que fíjate cómo- actuar- pero fíjate cómo sí hemos 900.000, tenido- mira, hay 900.000 empleos que ya no existen y que existían cuando este mandato tal. Si analizas qué ha pasado, es decir, por qué ha sucedido eso, 450.000 son de la administración pública, 100.000 son de los bancos y 400.000 del resto de los sectores. Esa es la foto, esa es la radiografía de los 900.000 empleos destruidos en este tiempo. ¿Es dramático? Claro que es Vamos a dramático. ver, si Europa- ¿Hay que hacerlo? Pues desgraciadamente Vamos sí. a ver, si Europa pero- nos pide que recortemos, tiene usted que estar en este déficit. Yo me acuerdo, había una película que a lo mejor viene al caso, que era aquella de los hermanos Marx, ¿no? Cuando los tíos empiezan a desguazar el tren y venga, mete madera para que vaya el tren. Yo creo que antes de llegar a recortarle a un jubilado su pensión o tocar la sanidad, tendrás que tocarlo absolutamente todo lo demás, es decir, todo lo demás. seguramente hay que Oye, tocar mire, Cataluña, Andalucía, Madrid, tienen ustedes una deuda inasumible. Asumo yo la gestión de esa comunidad. Casualidades de la vida, Valencia, que es de las más endeudadas, Madrid, que es de las más endeudadas, está gobernada por el Partido Popular. Es decir, Mira, ¿qué yo hacemos Pero esto? un segundo, vamos, yo Pero creo- O sea, antes de fíjate llegar a que- una cosa como esa, tendremos Sí, que Javier, quemar pero- todo lo demás. No, porque yo creo que a mí me parece muy bien, llevamos 2 años y llevaremos otros 2 más, probablemente, intentando hacer una discusión, un debate en la altura, ¿no? Y hay que bajar a la tierra de una vez por todas. Hay que reconocer que estamos ante una generación política occidental de cobardes, de traidores a su clase, de personas que se han puesto a favor de los fuertes y en contra de los débiles. Eso hay que reconocerlo, Rajoy incluido, por supuesto. Rajoy es uno más de los muchos culpables que hay en Occidente de ser unos políticos absolutamente acobardados. Y claro, se dejan llevar por todos estos temas que tú planteas y que tienen mucha lógica, pero es la lógica de los fuertes. Entonces, cuando se gobierna, cuando un señor decide que tiene vocación para gobernar una sociedad, hay que ser valiente. Hay que coger el toro por los cuernos. No lo puede hacer uno solo, estoy de acuerdo. Pero yo lo que he hecho de menos en las cumbres entre estos grandes dirigentes es que en vez de hablar tanto del déficit público, del crecimiento o el decrecimiento, lo que he hecho de menos es que hablen de cómo sacar a los parados del paro. Por supuesto, No, pero es que es prioritario, ¿no? Claro es que es una vergüenza que Claro que es prioritario. en Europa, por ejemplo, es una vergüenza. La Europa humanística, la del Renacimiento, es una vergüenza que en todas las cumbres de lo único que se hable es, y por cierto, se habla y no se resuelve, Pero si yo estoy lo de único que se acuerdo. hable son de las macrocifras y jamás se hable de los problemas prioritarios, que yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que Yo estoy en de estos acuerdo, momentos pero un hay que político de verdad pero hay que respetar- tiene que priorizar Pero- las 4 o 5 cuestiones que son trascendentales para sus semejantes, porque el señor Rajoy ha salido de nuestra clase. Pero hay No que- es un tío que haya venido de repente de la alta nobleza, que está metida, digamos, en un palacio de mármol. No, es un señor como nosotros, que estudió como nosotros, de una familia como la nuestra, que de repente ha llegado al poder, digo a Rajoy como ejemplo de otros muchos dirigentes europeos, llega al poder y se cambia de bando. Y ha traicionado a su clase.
La clase que le ha votado, a esa clase que le ha votado la ha dejado tirada. Pero vamos a ver, Y se pasa a los otros y le encanta, por cierto... ¿Tú presumes mala fe en Presumo, primero, presumo estupidez, presumo vanidad, presumo egolatría, presumo, en muchos casos, enfermedad mental. Hay políticos que son unos enfermos mentales. Bueno, pues Hay políticos que les encanta vivir toda la vida en la burbuja de un coche oficial. Mira, yo lo que te digo, porque Javier, son lo que son gracias a que se bajan de un coche oficial. Cuando no se bajan de un coche oficial no son nada ni nadie. Bueno, pues dejamos esta reflexión en el aire. Perdón. Nos vamos a ir a publicidad. Unos minutos, volvemos enseguida. No se vayan. Bueno, pues continuamos aquí en Televigo. Hablábamos antes de la publicidad del gobierno Rajoy, del balance de estos 2 años de gobierno. Uno de los principales problemas en estos 2 años, además la economía sin duda, ha sido el paro. El paro sigue creciendo, lo apuntaba antes Lois, y yo creo que es lo que ahora mismo más preocupa al ciudadano, ¿no? La situación de la economía, pero principalmente el empleo. Sí, hombre, yo creo que básicamente, es decir, tenemos, lo decías Antonio antes, 900.000, casi 1 millón de parados más que cuando Rajoy llegó. Y sobre todo con un dato, es decir, ahora solo 1 de cada 3 parados está recibiendo una prestación. Con lo cual eso significa que hay más de 3 millones de personas que no reciben ningún tipo de ayuda. Y eso es lo que yo decía antes, ese índice de pobreza. Eso genera también, obviamente, un retroceso en el consumo, gente que no tiene dinero, gente que tiene que estar viviendo de una pensión que a los pobres abueletes pues, se la tienen ahí entre congelada y subiendo esa ridiculez del 0,25, que tienen que pagar los medicamentos, que la gasolina está más cara, que el IVA ha subido 3 puntos y la barra de pan está más cara, el filete o la pescadilla está más cara. Todo eso se traduce en que menos dinero para las familias, menos renta, menos consumo, con lo cual también el Estado, lo que tú antes decías, Miguel, obviamente esas previsiones que hacía este señor Tontoro, ¿no? Como le llama Felipe González, a este ministro que Felipe lo llama Tontoro, que hacía previsiones de que van a ingresar por IVA, se ha visto que es totalmente inverosímil, es que es imposible. Es decir, si tú a la gente le quitas el dinero del bolsillo, la gente automáticamente deja de consumir. No, y además otra cosa, es decir, lo que haces es, aparte de todo eso, poner a las empresas en bandeja la posibilidad de cerrar cuando les dé la gana. Sí, es decir, algún caso estamos viendo, y esto parece como un poco, estamos aquí sentados, y parece un poco como cuando estás en una reunión y todo el mundo está pensando en lo mismo y nadie saca el tema, pues lo saco yo, ya que somos periodistas, podemos hablar perfectamente de qué nos parece lo que quieren hacer con Televigo o que quieren hacer con vosotros. No sé si alguno quiere... Bueno, te y quito, además que no te está quito- muy te claro. quito un poco el que puesto y si tampoco- alguno sí, quiere... Sí, además que no está muy claro tampoco. No sé si tenéis alguna... Cualquier empresa que cierre es un drama, fundamentalmente para los trabajadores, ¿no? Yo creo que eso siempre es la parte más débil de toda esta cadena, ¿no? Y cuando un medio de comunicación cierra, no solo hay trabajadores que se quedan sin trabajo, la sociedad se queda sin una voz más, ¿no? Y es especialmente dramático. Nuestro sector, además, ha sido muy castigado, especialmente castigado en esta crisis, está viviendo una reconversión brutal y desde luego no es una buena noticia que los medios de comunicación estén pasando dificultades porque la labor que hacen los medios de comunicación es fundamental en las situaciones que vivimos ahora mismo, ¿no? En esa labor de control del gobierno, en esa labor de difundir lo que en realidad pasa y no lo que nos dicen. Es siempre para mí, una noticia nefasta y, desgraciadamente, el elemento más débil de este tipo de crisis y tal son los trabajadores. Pero especialmente en Galicia, porque en estos últimos años hemos comprobado cómo, por delante incluso de las fiscalías, había algunos medios, con intereses o no, ideológicos o económicos, que han levantado muchas liebres. Es decir, los periódicos han iniciado las faenas y luego han rematado a los fiscales y los jueces. Pero en Galicia no. En Galicia los periódicos ni siquiera hacen esa labor. Y luego, de un modo más genérico, porque no quiero involucrar a la casa donde estamos, ¿no? pero está involucrada, evidentemente. Analizando un poco el mapa mediático gallego, es cierto que ha habido muchos medios en crisis durante mucho tiempo, pero cuando el editor, el propietario del periódico, coincide con un empresario dedicado específicamente a la comunicación, bueno,
va sorteando la situación. Hay medios aquí en Galicia que han aguantado 20, 25 años en estado agónico. Y le ponen el respirator y bueno, sigue respirando. Y dice, bueno, el año que viene cae. No, un año más. Cuando la persona que tiene el medio es un empresario que se dedica a otras cosas y utiliza un medio de comunicación para lograr cosas que le interesan de otras características económicas, ese medio tiene mucho más difícil la supervivencia. ¿Por qué? Porque deja de ser útil mucho antes. Y también es muy difícil estar fuera de un grupo mediático. Claro, cuando no estás fuera del fíjate, grupo y eres una empresa independiente, también yo quería ir es muy precisamente a difícil eso. no mantenerse. Y me quería Eso está retrotraer claro. hace bastantes años, y creo que todos lo conocéis, a aquel famoso concurso de las licencias de la televisión. Es decir, esta casa se quedó sin licencia de televisión. Que ahora hay 49. Es un dato que lo di ya en otro programa, pero lo vuelvo a dar, Lois, perdona, porque es un dato Claro. muy importante. Hay 49, o 48, perdón, licencias de TDT locales y solo se están utilizando en Galicia 9. Ahí es donde yo iba. Entonces, eso es un dato bastante Sí, sí, importante pero y que la fíjate, gente tiene ¿dónde que fueron saber, ¿no? esas licencias? ¿Dónde fueron esas licencias? A los grandes medios de comunicación gallegos, que es más, no montaron ni la televisión. No tuvieron vergüenza ni de montar una televisión. Las han dejado, las han alquilado, las han cedido, han hecho de todo menos utilizarlas. Y creo, corregirme, creo que en Vigo había 3 licencias, ¿no? Y eso- creo que Más hay 4. hay 4, ¿no? y eso no es Pero legal. creo que 3 no funcionan. Pero es que eso no es legal. No cumplieron el pliego de están conducciones. incumpliendo la ley. Efectivamente. O sea, no están cumpliendo Eso es el a donde pliego. yo iba. Claro, Eso es a donde tenían yo que iba. estar cerradas emisoras de medios muy importantes. Tenían que estar cerradas. ¿Por qué no se cierran esas? Porque hay miedo. Pero no es que La no es que se cobardía cierren. de los políticos. No es que la se dichosa cierren, es que cobardía la de los políticos. Xunta Claro. tenía que haber anulado esas licencias. Les ha concedido más Y todavía. volverlas a sacar a concurso. Les ha concedido más todavía. Pero vamos a ver, si usted en no el último monta una concurso. televisión en 10 años, ¿me viene usted a decir que ahora va a tener, o sea, en plena crisis económica, en una crisis de los medios absoluta, despidiendo gente, cerrándose bueno, periódicos, cerrándose revistas, cerrándose emisores de televisión, de radio, me va a decir que alguien ahora va de Solo- verdad solo un a segundo, montar te dejo ahora una mismo. nueva televisión con el coste que eso lleva? Pero fíjate una cosa, partiendo de la base de que personalmente al menos, si lo compartís bien y si no, no, pero personalmente pienso que sobre el aire donde circulan las ondas no debería gobernar nadie, como se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos se monta una emisora pirata y señor, si a usted le va bien y tiene audiencia, viva usted feliz. Viva usted feliz. Y si no le va bien, cierre, porque No, claro, como se pasa con los arruina. periódicos, Y ¿no? se Que quiere acabó. abrir un periódico lo abre y quien no lo cierra. Evidentemente. Claro, O sea, pero ¿por qué Está no bien, una ya televisión? está bien. Pero todo esto se suma a varias cosas. Es decir, primero, tenemos unos políticos mezquinos. Cobardes, Todos. cobardes. Todos, o por lo menos los que han tenido responsabilidades de gobierno. Llegamos, bueno, ya no quiero decir el anterior, que tuvimos una Xunta que prometía mucho y al final no prometió, Todos no ellos. cumplió Yo nada. creo que son Teníamos todos. aquel hombre del bloque que decía, el bloque tiene un problema, y lo voy a decir ya que públicamente, es que cuando pisan una moqueta se vuelven locos. Yo no sé qué les pasa ahí que no reacciona. Eso por un lado. Y después tenemos empresarios dedicados al tema de comunicación que no tienen ni puta idea de que es un medio de comunicación. Exactamente. Es decir, a lo mejor hay algún reflejo cerca aquí de lo que estamos hablando, ¿no? Pero que no tienen ni puta idea de lo que es. Es decir, Y que además caen en un sistema perverso que es el vivir de las administraciones públicas, ¿no? Que esa es otra. Es decir, convenios con la consellería no sé qué, convenios con no sé qué otra consellería, claro, eso tiene algo, convenio con no sé cuántos. Eso tiene una y efectivamente eso contraprestación. tiene una contraprestación. Esa es la Me gran consta en diferencia. acta que si en estos momentos los medios gallegos no viviesen de las administraciones públicas, quedarían abiertos 2. Yo creo que dices Y mucho, ¿eh? 2 sí, creo que 2 se salvaban. 3. Pero, ojo, No Javier, sé, Pero ¿eh? alguno incluso de los grandes, Esa es la gran que tú diferencia. conoces muy bien, No. esa es la gran Podría diferencia de lo, que estar hasta decías, de lo que decías antes con Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos y en los países donde realmente... creen en la información. Exactamente. Creen en la información. Pero hay un sentimiento mucho más empresarial de la comunicación. Es que no es una broma, Y es es lo que que no. decías. Es decir, si quieres dedicarte a la comunicación, y Hay ser que- una hay que empresa, hacer muy buena tienes que empresa. ser rentable. Y si no, A ver, La Xunta había anunciado una ley de publicidad institucional, que se iba a cumplir y no sabemos nada de esa ley, ¿no? En función de las Sí, no, audiencias. sí, además, se tú había fíjate, anunciado la hace prometió, hace la unos prometió años, el sí. PSOE, la prometió Emilio Pérez Tauriño y no la hizo. ¿Eh? Bueno, algunos conocemos por qué no se hizo, es decir, también había que ver quién era en aquel momento su director de la comunicación, de dónde venía. Efectivamente, a ese medio no le convenía que se hiciera una ley y se regulara, porque si no, se acaba el maná. Es decir, si aquí todo el mundo se abre el abanico y todo el mundo, por ley, tiene X ayudas, dependiendo de tu tirada, de tu venta, de los trabajadores que tengas, de no sé qué, no sé cuánto, pues es que El aquí se problema acaba el es que maná. la Pero yo creo que a margen- ningún medio le ha interesado. Pero es que el PP la ha vuelto a prometer y no la ha cumplido tampoco.
Pero es que el problema es que la democracia... ese gran problema de que todo el fondo. mundo promete y nadie lo La hace. democracia española no cree la información. Se habla mucho de ella, Sí. se habla mucho del derecho de la información, pero en España ni los gobernantes ni los gobernados creemos en la información. La leemos, la cotilleamos, pero no creemos en lo que es el derecho de información. Pero ya... Y por eso se están haciendo malos periódicos. Sí, sí, sí. Por eso, porque no entramos en el grano, no profundizamos, porque no lo permiten los gobernantes y los gobernados no se quejan, por eso se está haciendo mala información en este país. Sí, pero al margen de la información, es decir, si tú eres un empresario y tú tienes una cadena que tiene 20 años o 20 y tantos años y está funcionando, Y está funcionando, en mi opinión, ¿en qué bien. país le ocurre a uno cerrar esa cadena? Es decir, Te digo. es que eso es aparte, o sea, no, No, se la entiende pregunta muy es, bien. ¿se cede, no hablo de esta, ¿se cede un medio o se cede una cadena, se le entrega al matarife porque hay otros intereses? Esa es la gran cuestión. También. Se está cediendo a una persona, se está martirizando a un medio de comunicación porque hay otros intereses que puede sacar partido. Bueno, muy bien, no lo sé. Pero es lo que está ocurriendo en muchos sitios. Bueno, en este caso se ha pedido la liquidación a instancias de la No, no, propia no hablaba de empresa. este, hablaba en Bueno, general. en este caso, Es un caso a que instancias ocurre. de la propia empresa, hay que decirlo. Si bien es cierto que si hubiese licencia, no estaríamos seguramente en esta situación. O sea que... Pues que luchen bueno, por la pues ahí. licencia, pues que luchen por la licencia, hombre. Que están en este país, en Galicia, están emitiendo sin licencia legal decenas de cadenas, decenas de emisoras de televisión. Se está emitiendo sin licencia legal en muchísimas partes de la geografía gallega. Esta es una más. ¿Por qué no se puede resolver? ¿Por qué esta y no otras? Por eso digo, es absurdo. No, Es y por, absurdo. y por qué tú le das una licencia a alguien que la guarda en un cajón y no le obligas a utilizarla? Es decir, muy bien, usted tiene la licencia, no quiere utilizarla, tiene que cederla, tiene que devolverla y yo la volveré a poner en circulación. Es decir, lo que teníamos que estar haciendo. Y sobre todo un medio que está funcionando. Oiga usted, es que es inconcebible. Lo que es ridículo es que haya cuatro licencias en Vigo y la única televisión que está funcionando no la tenga. Es decir, me parece Pero es que un poco ridículo. lo curioso es que empresas fuertes de reconocido logotipo en este país tienen licencias ilegales y están denunciando a las débiles para que las cierren, que es el colmo de los colmos. Por eso os decía, hablaba antes de la cobardía indecente de los políticos. Lo saben perfectamente que el fuerte está cometiendo ilegalidades y quiere comerse al débil y no les importa. No hacen justicia, son incapaces. Así Es es, una locura. Bueno, pues vamos a hablar de otros temas que habíamos anunciado, los impuestos. Feijóo ha llegado a quejarse de los altos impuestos que se están cobrando aquí en la ciudad de Vigo. El alcalde de Vigo, por su parte, también ha abierto el debate sobre los impuestos que se tienen que aplicar, por ejemplo, por la subida del agua y que se aplican a raíz de unas medidas adoptadas por la Xunta de Galicia. ¿Qué opináis sobre todo este debate entre la Xunta y el Concello otra vez sobre quién sube más los impuestos? Yo creo, y alguna vez creo que lo hemos comentado, y como somos los cuatro periodistas siempre coincidimos mucho en ese tema, a ver, aquí de vez en cuando se sueltan unos globos sondas y se suelta una cortina de humo para tapar otros problemas reales de la ciudadanía. Vamos a ver, a mí me pareció escandaloso que la contestación del presidente de la Xunta a una pregunta sobre Sogama, que por cierto, por su presupuesto tiene que subir la tonelada de recogida un 33,5%. ¿Por qué? Porque una medida del gobierno de Rajoy no paga la prima eléctrica que pagaba anteriormente, con lo cual Sogama tiene menos ingresos y tiene que subir a cada ayuntamiento el 33,5% que pagaban por la tonelada de recogida de basura. Bueno, ante una pregunta de eso, el señor Feijóo de repente contesta en la Cámara Autonómica que es que él paga muchos impuestos en Vigo y el IBI de Vigo es más caro que el IBI de La Coruña. Yo sentí vergüenza ajena. Dije, pero este señor es el presidente de la Xunta de Galicia, este señor es el presidente de los gallegos. ¿Qué me tiene a mí que contar de si paga más impuestos en Vigo o en Coruña? Efectivamente, seguramente que en Monforte se pagan menos impuestos que en Vigo. Por supuesto, por supuesto. Pero en un debate donde se le está acusando de algo muy grave, como es, en los tiempos en que corren, subir un 33,5% una tasa, este señor se saca de repente una cortina de humo. No, yo pago muchos impuestos en Vigo. Mire usted, a mí qué coño me importa usted dónde tiene su coche domiciliado, su casa, y si el IBI lo paga muy caro o no. Véngame usted a decir... Vamos a ver. Yo sí creo efectivamente, A mí me parece un poco escandaloso. es decir, la respuesta de Feijóo da un poco de vergüenza y la respuesta del alcalde da mucha vergüenza. Es decir, porque contestarle al presidente de la Xunta, si usted no quiere vivir en Vigo, váyase.
Hombre, Pero es cuando que- menos, mira, cuando menos, o sea, ya siendo ya muy generoso, es ridículo, muy ridículo. Puede ser, pero mira, Tendrás yo que creo sacar unos ante una datos, tontería, tendrás que sacar unos ante una datos, tontería, tendrás que sacar unos datos y decir, mire, perdón, esto es así, pero vaya ese mentireiro, no sé qué, tal, ridículo. Es decir, estos señores tienen que darse cuenta, primero de dos cosas. Primero que no son Abel y Alberto en el bar de al lado poniéndose a cara de un burro, sino son el presidente de la Xunta, que representa a la ciudadanía de toda Galicia, y el alcalde, que se supone que representa a toda la ciudadanía de Vigo. Es decir, ocupan un cargo. Cuando se van a su casa, y si en su casa quieren ponerse para un burro, eso en su casa, ya no es públicamente. Eso por un lado. Y dos, tienen que saber que gobiernan para gente, es decir, deberían de ser comedidos a la hora de, en estos momentos, aprobar subidas de impuestos o incrementos de tasas, estando en la situación en la que estamos. Es decir, hay mucha gente que no puede asumir eso, que parece una estupidez, pero que te suban la contribución 50, 60 o 100 euros al año te va a suponer un problema económico considerable, muy considerable, al margen de la subida del agua, etcétera. Quiero decirte, todo va englobado. efectivamente. Entonces, esa tendría que ser su preocupación, pero no la es. Es decir, su preocupación es mantener unas cotitas de poder, a ver si tal, y echarse la culpa es tuya. Claro, por eso yo empecé todo este coloquio, o este debate, diciendo que el presidente del gobierno español ya era solo el presidente de una comunidad autónoma de Europa, y naturalmente el presidente de una comunidad una comunidad española es prácticamente un alcalde casi, y el alcalde es prácticamente un pedel. Ese es el gran problema que tiene en estos momentos la clase política española, que se ha devaluado. El déficit mayor que tenemos en España es la política. Aquí no se practica ya la política de altura, aquí se practica ya política de bajura. Aquí los que vivimos a lo del mar sabemos lo que es la altura y lo que es la bajura. La altura es una gran aventura, y la política debería ser una gran aventura. La bajura es andar cerquita y estás al lado de la costa, y cuando arrecia el viento... Ese es un mal te vas... eso es un mal que se está viendo en toda Europa. Ya, pero yo hablo de España porque es donde lo yo creo sufrimos. que la Europa de los grandes líderes Claro, se ha quedado claro. completamente enterrada, Claro. y ahora estamos en una Europa donde Claro. realmente Pero quienes por están eso ocurre- gobernando, pero por quienes eso están ocurre- gobernando son los lobbies económicos. Claro, pero por eso ocurren esos debates, Y no los esos debates tan políticos. ridículos como tú hablabas, son debates de barrio. Sí. Debates de barrio. Sí. Y también es cierto, y tengo que decirlo, porque si no me estaría traicionando a mí mismo, es cierto que Abel Caballero desde hace 3, 4 o 5 años se hizo un especialista. O sea, era el típico señor que estaba intentando todo el día batirse en duelo con quien fuese. Decidió que fuese Feijóo porque le parecía más importante. Le voy a desilusionar. Ya le he dicho que a mí Feijóo me parece prácticamente ya un alcalde de Galicia única, esa de una ciudad única, esa que hablamos, y que él me parece un pedel. O sea, está discutiendo un alcalde y un bedel, pues ya está bajando. Y como sigan así, estará discutiendo un bedel con un auxiliar. Esta es la cuestión. Pero ellos mismos Yo, están de todos evaluando, modos, es decir, yo sí creo que a los ciudadanos les importa si pagan más impuestos en una ciudad que en otra. Claro que les importa, es decir, viven de eso, y más en la situación en la que estamos. A mí no me gusta, es decir, yo siempre he defendido aquí, siempre defenderé allí donde vaya las relaciones institucionales, porque creo que de las relaciones institucionales nacen la solución a los problemas, y sobre todo se hace de una manera más sencilla, ¿no? Y yo creo que Vigo en estos momentos, por la representación que tiene en su alcaldía, tiene un déficit de relaciones institucionales que juega contra la ciudad, y que la ciudad pagará las consecuencias de esa falta de comunicación o imposibilidad de relacionarse con nadie, que creo que le está haciendo mucho daño. Pero en el debate fiscal yo creo que cada ayuntamiento tiene que primero ser consciente de la realidad social con la que convive, y luego ser consciente de si las cuentas públicas de ese ayuntamiento permiten o no permiten determinadas alegrías fiscales. Es decir, cuando un ayuntamiento envía al Ministerio de Economía unas cuentas en las que dice que va a tener un 7% de superávit, cuando un ayuntamiento aprueba una amortización de deuda, por cierto, con los votos de la oposición, que le permite ahorrar otros 7 millones de euros, y cuando un ayuntamiento, el mismo gobierno municipal, dice que se está ahorrando entre 3 y 4 millones de euros con la baja de las licitaciones públicas, bueno, pues parece que es un ayuntamiento con suficiente capacidad como para pensar seriamente en que es el momento y el año en el que se puede hacer una rebaja fiscal real para los ciudadanos. Claro que es un debate interesante, y claro que hay que hablar de ello, por supuesto. Bueno, porque ahora estamos ante una situación en la que los ciudadanos son los que pagan el pato de todo esto. Se suben los impuestos a nivel estatal. Hablábamos antes del IRPF, del IVA,
se están subiendo todos los años los impuestos también de la Xunta de Galicia y del Ayuntamiento, no sé si están subiendo, pero más o menos también estamos con unos impuestos altos. Eso está claro que estamos en una situación de... Pero si es lo que decía Javi, es decir, estamos en la misma, estamos en el problema de que no están interesados por los ciudadanos, no les interesa un huevo los ciudadanos, es decir, tú tienes que ponerte de acuerdo, no puedes subir un 33% o un 30% el recibo del agua, es que no puedes subirlo porque no podemos asumirlo, es que prácticamente nadie puede asumir una subida como esa. Tendrás que ponerte de acuerdo y tendrás que negociar y tendrás que reunirte y tendrás que sentarte y tendrás que pelear, que es lo que no se hace. No pelear en un despacho, no pelear en la prensa. Es decir, pelear en la prensa es relativamente sencillo, pero no pelear en un despacho por decir, oye, no puede ser un 30%. Vamos a intentar que sea un 5 o un 10. Pero fijaros que todos los ayuntamientos y todas las administraciones públicas en este momento están sometidas a una ley de estabilidad financiera que tampoco les permite mucho margen de muchas alegrías. Es decir, a mí también me parece escandaloso. Las grandes ciudades menos, los municipios pequeños sí, las grandes ciudades... A mí me parece muy desastroso y lo he dicho, es decir, tú decías antes los 7 millones que se dedicaron aquí a amortizar deuda, vale, y la Diputación ha metido 15 millones para amortizar deuda, es decir... oiga, pues a lo mejor efectivamente se puede hacer algo con ese dinero. Pues sí. Ahora, resulta que el señor este ministro tontoro, como lo llama Felipe González, bueno, pues dice que no, que hay que amortizar deuda, porque hay que devolverle los créditos a la banca, porque la banca es realmente lo que les está preocupando, que son los que lo están pasando muy mal, ¿vale? Y además de comernos 44.000 millones, es decir, 2 puntos más de déficit, a ese rescate que Rajoy negó, pero que es un rescate de la Unión Europea a este país, que siguen negándolo, dicen que era una línea de crédito, no sé qué, pero si todavía Loli Rehn el otro día lo dijo claramente, que era el rescate de la banca. A todos nos caen muy mal los bancos porque son entidades horribles que nos chupan el dinero y que nos cobran comisiones por todo. Pero desgraciadamente no conozco ningún país en Europa que vaya con su economía bien si no tiene un sistema financiero sólido. Es así de triste, pero es así de real. Pero hay sistemas financieros que no se tienen que porque creo que es solo en empresas privadas. Es que el problema es que en este momento estamos llamando bancos en España a instituciones que no son bancos. Dejaron de ser bancos y esperamos que vuelvan a ser bancos. Javier, y eso no está ocurriendo en el mundo. En el mundo la banca sigue funcionando como una banca. O sea, Javier, los hemos rescatado. Hace operaciones, intenta, claro, aquí no se está prestando un duro a nadie. Sí. A los amigos. No, peor que eso. Lo que se está es... Al Estado. Al Estado. Por lado está comprando la deuda. Eso no es una banca. Eso no es una banca. Por eso hay que convertirla en una banca. Luego, por favor, cuando hablemos de España, no hablemos de banca española. Entonces no hay banca española. Hay unos señores que fueron banqueros y que se están dedicando a otra cosa y esperemos que vuelvan pronto. Pero yo quería decir una cosa respecto al tema que estábamos hablando. Cuando nos damos una vuelta por Galicia, por cualquier sitio de Galicia, ya sean parques industriales vacíos, ya sea la Ciudad de la Cultura, ya sea el auditorio que el señor Caballero esto inauguró con pompa y después cambióle el cartelito para quedar él solo como el chico de la película, y los vemos vacíos o dedicados a corales, con todos los respetos para las corales, pero en fin, no se había montado un auditorio en esta ciudad con lo que cuesta. No solo cuesta construirlo, cuesta mantenerlo, como cuesta la Ciudad de la Cultura general y como cuesta todo lo que construyes. Cuando pasaba, y un pueblo que, prácticamente batió palmas cuando el rey pidió perdón, no obliga a estos señores a que pidan perdón, pero perdón 10.000 veces, porque claro, de aquellos polvos vienen estos lodos. Que no crean que el tema de la deuda solo es una cuestión que ha surgido hace 4 añitos o 5, viene arrastrándose. Viene arrastrándose por todas estas alegrías, por los aeropuertos de Castellón, por las mamarrachadas que van haciendo todos estos señores para quedar muy bien en la foto y para ver si a los 3 años o a los 2 años vuelven a salir elegidos. Todos estos señores tenían que pedir perdón uno por uno a la ciudadanía española. Pero claro, ¿sabes uno por uno. Sí, pero ¿cómo se ha educado a la ciudadanía española? Es decir, usted va cada 4 años a votar, vota y esa es su manera de actuar en política. Pero fíjate, no tenemos bancos, no tenemos sindicatos, lo digo en serio, me importa un comino, no tenemos bancos, no tenemos sindicatos, no tenemos políticos. Y también tiene razón, y no tenemos pueblo. Es que es tremendo, es que la ecuación no sale. Es que no sale la ecuación. Pero es que yo hoy no estoy de acuerdo contigo. Yo no quiero que pidan perdón. Yo quiero que los que están gobernando, que gobiernen. Yo quiero que gobiernen. Pero sin embargo... Es decir, si tú tienes un auditorio vacío, tendrás que buscar la manera de llenar el auditorio. Te daba el dato de las castañuelas que se llenan en este país cuando el rey salió ahí, un pobre anciano, pido perdón y tal y cual. Y, fantástico, hemos conseguido que el rey pida perdón.
También hay que conseguir que estos tipos pasen por la piedra, No, hombre. pero lo que Ya tenemos, está bien, pero lo que tenemos que exigirles, bien. es que hagan su trabajo. Es Por decir, supuesto. Usted tiene un auditorio vacío. Por supuesto. Búsquese usted la vida para llenar el auditorio. Totalmente. Es su problema. Claro, tú no solucionas el problema diciendo, no, yo hice el auditorio y la culpa es de este. No es su problema, No, no. el problema es Pero de es que eso, todos. pero es que Es eso es su una vergüenza para la responsabilidad. ciudad. Es que No, eso pero es es una que vergüenza para la ciudad, le hemos dado la capacidad para Claro, es hacerlo. su responsabilidad. Ya, Cumple. pero, ¿alguien se ha percatado que ese auditorio lo está explotando una empresa? ¿Alguien se ha parado he dicho, si que, no en, lo he dicho, en esta es por ciudad, ejemplo. que en esta ciudad llevábamos 20 años pidiendo un auditorio? ¿Para Porque qué? Coruña tenía 3, ¿Pero porque para no qué? sé qué, ¿Para porque qué? aquí en Vigo no había nada, y luego de repente se hace el auditorio, se le cede a una UTE su explotación. Que no es que el ayuntamiento ahora pueda decir, yo voy a contratar la ópera, no sé qué, la traigo y la En pongo su ahí. día, Elois, se cuestionó mucho la ubicación y hoy por hoy se sigue cuestionando, ¿no? A lo mejor no fue la... Yo fui uno de los que criticó eso, Pero y sigo alguien criticando. ha caído en la cuenta... ¿A quién Se se han le tomado ocurrió, ¿a quién se le decisiones? ocurrió meterlo enfrente de la lonja? Pero alguien ha caído a la cuenta que una de las grandes batallas entre el alcalde de Santiago y el Bedel de Vigo han sido el hospital público-privado, que se puede discutir años y años, y me parece bien, hay muchos puntos de vista, y que está haciendo lo mismo con muchas de las cosas que hace él. Que está practicando la inversión mixta. Yo pongo local y tú pones la administración. Si es que se están engañando a sí mismos o nos quieren engañar a todos. Están haciendo todos lo mismo, unos disfrazados o camuflados y los otros con la cara por delante. Pero están semi-privatizando todo absolutamente. Con lo cual, estamos siempre permanentemente a expensas de autopistas, de concesionarias. Vitrasa, que es teóricamente la empresa de transportes públicos, es una empresa de transportes privada. Totalmente. El Vigo está privatizada. O sea, todo eso lo que nos parece que es un derecho de los ciudadanos está prácticamente todo privatizado. Como en el 99% Entonces, de ¿por los qué tienen la ayuntamientos cara de de este país? Una plantearse un última debate? intervención que nos tenemos que ir ya. Perdón, Sí, perdón. termina, Javier, que es la última intervención. No, que ¿por qué tienen la cara de hacer un debate sobre lo público y lo privado cuando está todo mezclado? Es un totus revolutum por parte del PSOE y del PP. A lo mejor llegan otros partidos dentro de poco que cambian las cosas, pero por ahora es todo lo mismo, solo que con una careta diferente, nada más. Última intervención. No, a ver, yo lo que quería, y voy a volver a lo que estábamos hablando antes, y no sigo con el tema este de los impuestos. A mí me parece preocupante que esta casa cierre. Me parece muy preocupante, que algo que los vigueses no deberíamos de consentir. Yo entiendo que es una empresa privada, que poco podemos hacer a nivel de ciudadanía, pero yo creo que nos tiene que parecer a todos, y a nosotros como periodistas y creadores de opinión, nos tiene que parecer algo muy, muy, muy preocupante. A mí, desde luego, me preocupa mucho. Y que tengáis toda mi solidaridad, sobre todo los trabajadores que somos los que al final pagamos el pato de todas estas cosas. Gracias en nombre de todos los trabajadores. Yo a ese respecto, sí creo que a la ciudadanía le interesa. Es decir, si le interesa al espectador habitual vuestro. Es decir, tendría que pedir cuentas de por qué yo he tenido la capacidad de ver este programa o de ver esta cadena durante un montón de años y ahora me privan de ella. Es decir, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que está pasando? Explicarle cuáles son los motivos y plantear cuáles pueden ser las posibles soluciones. Es decir, se puede hacer esto, se puede hacer, o no se puede hacer, o podemos plantear esta idea. Sí que habría que dar una El problema explicación. es, ¿se quiere hacer? Claro, porque... Aparte. Esa es la pregunta, sí. No, simplemente decir, ojalá... Bueno, no quería cerrar con esto, pero ya que habéis cerrado, a lo mejor sí. Ojalá este país tuviera mejores empresarios, que hicieran mejores empresas para que trabajasen más trabajadores con mejores condiciones, ¿no? Entonces, ojalá haya empresarios dispuestos a salvar, mantener o cambiar lo que haya que cambiar en el modelo actual, y esta empresa es un ejemplo, para que no solo no desaparezcan, sino que se fortalezcan y que vivan y perduren muchísimos años. Ojalá. Javier. Vigo es una ciudad que se siente damnificada en muchas cosas, algunas de las cuales me parecen verdad, otras no. A mí, por ejemplo, los temas de los aeropuertos me los paso por el forro. Yo creo que el tema de los aeropuertos y el low cost, la gente va a una ciudad no porque le cueste muy barato, va a una ciudad porque quiere ir. Está más claro que el agua. Pero en este caso, y teniendo en cuenta que esto tiene que ver con que la Xunta de Galicia no le concedió licencia en su momento a este medio, que se llama Televigo, quiero recordarlo, Televigo, es la única emisora de televisión que se llama Televigo, o sea, lo lleva el apellido, ¿no?, de la ciudad. Y si estos señores hubiesen concedido a esta Televigo, que además tenía datos muy claros de audiencia, hubiese concedido licencia,
no estaríamos hablando de cierre. Y es lo curioso de este asunto. Por consiguiente, todo esto ha sido una cadena de desgraciadas decisiones. Bueno, pues yo espero poder invitaros una vez más dentro de un mes. Ya sabéis que una vez al mes invito a periodistas aquí a debatir sobre asuntos de actualidad. Espero poder estar con vosotros dentro de un mes y poder debatir aquí. A ustedes, como siempre, también os espero la próxima semana aquí a esta misma hora. Gracias por su atención. Que pasen una buena noche.